Hola chicos, en este vídeo voy a explicar el concepto del porcentaje, qué significa, cómo se calcula. Voy a hacer un ejemplo de aplicación de cálculo de porcentajes, tanto de forma directa como mediante una regla de tres directa. Y por último os comentaré algo sobre lo que llamo porcentajes especiales. Lo primero que tenemos que saber de porcentajes es que un porcentaje representa una proporción respecto de un todo. Es decir, que si yo tengo un objeto o un elemento y lo divido en partes iguales, pues me voy a quedar con algunas de esas partes. En concreto, el porcentaje lo que hace realmente es dividir un elemento cuyo total es el 100% o la unidad, se divide en 100 partes y escojo menos de esas 100 partes. Puedo escoger 20 partes y entonces sería un 20%, o puedo escoger 65 partes y entonces sería un 65%. Vamos a ver cómo se calculan los porcentajes mediante dos métodos, mediante un cálculo directo o bien mediante una regla de tres directa, mediante la resolución del ejemplo que os planteo aquí, que dice, en una ONG que tiene 400 miembros, el 6% son profesionales con dedicación exclusiva y el resto voluntarios a tiempo parcial. ¿Cuántos miembros de cada tipo hay? En primer lugar, vamos a calcular el número de profesionales mediante cálculo directo. Si vemos el enunciado, me dicen que de los 400 miembros, el 6% son profesionales. Es decir, que tendremos que calcular el 6% de los 400 miembros que hay. Hemos dicho antes que un porcentaje es una proporción. Ese 6% se escribirá como 6 partes de las 100 en las cuales he dividido a ese elemento, que en este caso son los 400 miembros. Es decir, 6 sobre 100 o 6 partido por 100. Y lo tendré luego que multiplicar por el número al cual le estoy haciendo el porcentaje, en este caso 400, dando un total de 24. 6 por 400 y todo ello dividido entre 100 me da 24 miembros. Para calcular el número de voluntarios hay que fijarse que si el 6% son profesionales, el resto serán voluntarios y el resto son el 94%, porque la suma de profesionales y voluntarios tiene que ser del 100% o del total. Por lo tanto, para calcular el número de voluntarios, haremos el 94% de 400, que es lo mismo que hacer 94 partes sobre 100 y multiplicarlo por 400, dando un total de 376 miembros. Tenemos que ver también que la suma de los profesionales y de los voluntarios da un total de 400 miembros, que es el total de miembros que tiene la ONG según mi enunciado. Si quiero calcular ahora lo mismo, pero utilizando una regla de tres directa, voy a calcular en primer lugar el número de profesionales. ¿Qué hacemos? Pues mirad, hacemos esto. Decimos, si de cada 100 partes 6 son profesionales, es decir, el 6%, de los 400 miembros de la ONG, llamaremos X, que es la incógnita, porque no sabemos cuántos profesionales hay. Y entonces es una regla de tres directa que ¿cómo se resuelve? Pues 100 dividido entre 400 es igual a 6 entre X. De aquí, para calcular X, será 400 por 6 dividido entre 100 y me dará 24, el mismo resultado que antes, ¿vale? Si ahora quiero calcular el número de voluntarios, pues hago lo mismo. De cada 100 partes, ahora ya no es 6, ahora es 94, pues de los 400 miembros que tiene la ONG habrá X voluntarios. Planteo de nuevo mi regla de tres directa en forma de fracción, que me dice que
100 entre 400 es igual a 94 entre x. Y calculo el valor de x, que será 400 por 94 y todo ello dividido entre 100, dando un total de 376. Por último, vamos a ver algunos casos de cálculos de porcentaje en los cuales podemos simplificar las fracciones previamente para que el cálculo sea más sencillo, lo que llamo aquí porcentajes especiales. El primero de ellos es el 50%, que si expresamos ese porcentaje en forma de fracción, veremos que es 50 sobre 100. Pero ese 50 sobre 100, si calculamos su fracción irreducible, nos dará un medio. Es decir, la mitad, el 50%, como veis en el gráfico, representa la mitad de ese elemento. Si hago lo mismo con el 25%, mi fracción equivalente será 25 sobre 100, que cuando la simplifico me da un cuarto. Es decir, que el 25% realmente es un cuarto del elemento. En tercer lugar, un 10%, haciendo lo mismo que los apartados anteriores, será 10 sobre 100, que es lo mismo que un décimo, calculando la fracción irreducible. Es decir, que el 10% es la décima parte del elemento. Y por último, un 20%, expresándolo en forma de fracción, será 20 sobre 100 o un quinto. Es decir, que un 20% es una quinta parte del elemento en cuestión.